tengo un preguntón para el día de hoy, muchachis. Cuidado. Suéltalo. Tranqui. Acá está mi pregunta. No. Escúchame, ustedes, por casualidad, no sé, cosas de la vida, ¿les gusta escuchar música clásica o les gusta ir a conciertos de música clásica? Yo sí. Con esta o sea, tonadita de pregunta clásica. Así veo. Claro, como de orquesta. Tonada. A mí sí. O sea, más que escucharla, me gusta ir al Gran Teatro Nacional, que dicho sea de paso, es uno de los teatros más modernos que existe en Latinoamérica. ¡Cállate! Piu. A justamente escuchar a la Orquesta Sinfónica Nacional, a nuestra Orquesta Sinfónica Nacional, que es la orquesta más antigua que tiene el Perú. ¡Cállate! Si no me equivoco, se fundó en el año 1938. Por favor, que no me equivoque. Por favor, que no me equivoque. Oye, ¿qué tal contraste, no? Uno de los teatros más modernos con una de las orquestas más antiguas. Del Perú. Claro. Chaque. Bueno, pero también. O sea, yo tuve la suerte de actuar en el Gran Teatro Nacional, una obra que dirigió Alberto Isola. Mi mejor amigo Alberto Isola. Tu mejor amigo Alberto Isola, Maña. de Igor Stravinsky, que es una obra que mezcla el teatro, digamos, una historia dramática con una orquesta. Y la parte de la orquesta la dirigió Pablo Sabat, el actual director de la Orquesta Sinfónica Juvenil Bicentenario del Perú. Wow. Es el director artístico titular ahorita. Y bueno, entonces pude trabajar con los músicos al lado, ¿no? ¡Qué loco! Y era como, la obra está escrita como para yo tener que hablar a veces en el tiempo que me estaba marcando el trombón, o sea, o tener que moverme al mismo tiempo que los músicos, y ahí pude ver cómo estaba más o menos conformada la orquesta, ¿no? Que es un poco lo que queremos ahorita preguntarnos, es cómo se conforma una orquesta sinfónica, ¿no? Y yo creo que el rol del violín es muy importante. Sí. Y el rol del director también, del director ¿no? de orquesta. Aquí claro. Como Bugs Bunny. Vi un video un video en que, claro, el director, en un ensayo de un director de orquesta en Alemania, por ejemplo, tenían que... ¿Has escuchado esa canción? Tan, can, tan, can, tan, can, tan, tan, can, tan, Sí. tan, can, tan? Ya. Claro. Ya, en un ensayo estaba el del bajo, que es creo que el que marca el tum, 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 las cuerdas, y en el ensayo le decía... tocaba y le decía, no, así no tienes que tocarlo así. Whiplash versión. Claro, Whiplash, pero era más música relajante. clásica. Y le decía como no, imagínate que te están arrancando un pelo con cada nota. Tan, can, tan, can, tan, can, tan, tan, can, tan. Y realmente cuando volvió a tocar, se notaba la diferencia de la forma de la forma de interpretar, ¿no? de la forma de interpretar, ¿no? De la intención. Entonces creo que por ahí va un poco el rol del director de orquesta, pero no sé, me provoca escuchar más sobre esto, pero de una voz de la gestión cultural, de la gestión musical, profunda. No sé, espero que se pueda. ¿Producción hay? Vamos a escuchar. Vamos a escuchar Creo que esa hay voz una profunda. nota. Creo que hay una nota. Vamos a ver. ¿no? A ver. ¿Cómo está conformada una orquesta sinfónica? En la antigua Grecia, el término orquestra hacía referencia a la zona circular en la parte delantera del escenario utilizada por el coro dramático para cantar y bailar. En la Edad Media, el término pasó a hacer referencia al propio escenario. A partir de finales del siglo XVII, se usó para denominar el conjunto de intérpretes, al igual que en la actualidad. Con anterioridad a la época barroca, los compositores centraban la mayoría de sus esfuerzos en la música vocal, considerándose la música instrumental un género menor. La llegada de la ópera, en torno a 1600, ayudó a concretar la instrumentación y a crear una dependencia cada vez mayor de un gran número de instrumentos de cuerda para aportar cuerpo y equilibrio al viento y la percusión. Aunque la orquesta nace como tal en el barroco, siglo XVII y principios del siglo XVIII, es en el clasismo, segunda mitad del siglo XVIII, cuando se establece la instrumentación y la forma con la que la conocemos actualmente. Si bien habrá que esperar hasta finales del siglo XIX para la llegada del perfeccionamiento técnico de los instrumentos. El primero en especificar los instrumentos en una composición fue el compositor italiano Claudio Monteverdi,
y dio con ello un vuelco a la conformación de una orquesta al elegir concienzudamente los instrumentos y su disposición. Actualmente, una orquesta sinfónica típica consta de 4 grupos proporcionales de instrumentos musicales similares. Por lo general, aparecen en las partituras en el siguiente orden, con sus respectivas proporciones indicadas: cuerdas, violines, violas, violonchelos y contrabajos. Cuando la obra lo requiere, también se incluyen el arpa y el piano. Viento madera, flautín, flautas, oboes, corno inglés, clarinetes y fagot. Ocasionalmente también se incluyen clarinete bajo o contrafagot y en algunas obras saxofones. Viento metal, trompetas, trompas, trombones, tenores, trombones bajos y una tuba. Percusión. Varía muchísimo dependiendo de la obra. El instrumento principal son los timbales, pero también encontramos otros instrumentos como la caja, la marimba, los platillos, el gong o el triángulo. El director de la orquesta cumple con una función principal respecto a la orquesta sinfónica, puesto que es él el que la dirige e incluso da la formación musical. Es una persona que no solo mantiene el tiempo de la pieza y da las entradas de los instrumentos para que la interpretación sea coherente, sino que debe interpretar la partitura según el concepto global, manteniéndose fiel al espíritu original de la obra, pero dando una visión personal. En su mano derecha suele llevar una batuta con la que marca el tempo, el ritmo del compás y su velocidad. La mano izquierda es la encargada de señalar las entradas de cada grupo de instrumentos o de solistas. Con todo el cuerpo y principalmente con ambas manos indica la intensidad y el carácter de la obra. Un último dato. ¿Sabes cómo se afinan los instrumentos de una orquesta sinfónica? Se afinan teniendo como referencia al oboe, que es el instrumento que ofrece un sonido más estable. El oboe toca la nota la y a partir de esta nota el primer violín de la orquesta afina su instrumento. Luego le siguen los demás instrumentos de cuerda y luego los de viento. ¿Sabías que la nota la tiene una frecuencia vibratoria de 440 Hz y que por eso Juan Luis Guerra llamó a su orquesta la 440? Blanca, no lo sabía. Estoy respondiendo en estos momentos a la nota. Bueno, ahora lo sabes. Increíble, ahora realmente. Lo sabes. O sea, ¿Qué no, tal pero en vos? verdad muy chévere la composición, también la forma de locutarlo, pero sí, creo que vamos a tener mucho más que hablar y que cuestionarnos. preguntarnos sobre este tema, ¿no? Claro, pero tú sabes que hay algo muy importante en la música que se llama silencio o pausa, como en la televisión. Así que vamos a ir a una pausa para poder volver en el siguiente bloque para aclarar todas nuestras dudas. Bueno, algunas. Ya volvemos. Bienvenidos de vuelta, estamos acá en otro episodio del Club. La verdad es que estoy muy emocionada de hablar sobre las orquestas sinfónicas. O sea, la verdad, cualquier programa de música estoy como que all in. Sí. Y sobre todo, si es programas de música en donde voy a aprender cosas, ¿no? Porque si hacemos un programa sobre música indie, Por favor. ¿qué voy a Ya está, aprender? claro. No, mentira. Claro, sacas tu No, pizarra, mentira. sacas tu diapositiva. Claro. Empiezas a enseñar tú. Claro, digo, punto 1, no, mentira. Pero ese programa, la verdad, o sea, hay tantas preguntas, hay tantas dudas, tantas crisis existenciales, porque ustedes saben, bueno, Chuen, tú ahora lo vas a saber, yo tengo una pasión por el violín. Me parece un instrumento precioso, entonces... Siempre te llaman, cuando salen en pareja te llaman tú para que te Ay, es cierto. Que no, ese es mi chiste. Me Es cierto, encanta es ese cierto. chiste. Así hace Renato, pero es cierto. El mismo cole, pues, el mismo cole. Mismo cole. Pero bueno,
bueno, para seguir hablando no de ese violín, sino de las orquestas sinfónicas, que es lo que nos ha reunido el día de hoy en este programa, tenemos a Matteo Pagliari, perdón si pronuncié mal el apellido. Pagliari, con la doble Mateo, L. por favor, pronúncialo tú y Él es director de orquesta, Mateo. Mateo, preséntate tú, por favor. ¿Cómo estás? Buenos días a todos. Mateo Pagliari. Todo mal Ahí está. conmigo. Muy bien, gracias, gracias. Está muy bien, está perfecto. Mateo, bueno, gracias por estar aquí con nosotros en el club, por unirte a esta conversa. Para quienes no lo saben, Mateo es director de orquesta. Y yo tengo una primera pregunta. Mateo, que es si tú sabes si es que ha habido una evolución en la composición de las orquestas a lo largo del tiempo. Yo imagino que sí, pero a ver, ilústranos. Sí, evidentemente sí. Las orquestas sinfónicas como las conocemos hoy en día, conformadas por 80, 90, 100 músicos y con muchas familias de instrumentos, sobre todo, ¿no? Entre instrumentos de cuerda, maderas, bronces, percusiones, a más no poder. Esto no existía hace solo, digamos, 150 años. Wow. Y en la época barroca las orquestas eran casi completamente conformadas por cuerdas y uno que otro instrumento de viento, un par de oboes, un par de trompetas, una que otra percusión, pero era mucho más pequeño el tamaño y inferior el número de familias de músicos. Y si vamos más atrás, eran orquestas de repente 8 o 9 músicos. Así que sí, ha habido una increíble evolución. Poquitos, entonces eran al principio. Vaya. Sí, y yo tengo otra pregunta. Bueno, tenemos muchas preguntas. ¿Qué tan difícil es todo el tema de la afinación en una orquesta sinfónica, ¿no? De hecho, es lo que más admiro de las orquestas, como que esta habilidad de todos estar tan sincronizados, me parece locazo. ¿Cómo logran eso, no? ¿Cómo logran, sobre todo, ese primer paso previo a tocar, que es la afinación de toda la orquesta, ¿no? Bueno, esta es una cosa que puede sorprender, pero en realidad es una cosa de cada músico. O sea, digamos, en la orquesta hay un instrumento que es el primer oboe, que da que es la nota de referencia gracias a la cual todos se pueden afinar. Y después es cada uno de los músicos que afina su propio instrumento. Entonces, en realidad nosotros escuchamos la orquesta que afina toda junta, pero en realidad es cada símbolo músico que está afinando gracias a una nota que ha sido tocada como referencia. Si la orquesta es una orquesta profesional, esto no constituye, digamos, ningún problema. Qué interesante. ¿Sabes? Cuando hablas de que cada músico afine desde su oído, pienso en el oído del director de la orquesta. El director de la orquesta debe tener este oído perfecto, este oído tísico, o no es una característica, o es algo que se puede desarrollar. A ver, el director de orquesta tiene que escuchar todo. Y cuando digo escuchar todo, digo que tiene que efectivamente tener una especie de radar en sus oídos. Claro. Porque Qué loco. nuestro trabajo se trata mucho más de escuchar y dar indicaciones de sutilezas a la orquesta. No es tan solo esto de que ustedes ven, que se ve en superficie, ¿no? De marcar el tempo. Entonces sí, el director tiene que escuchar muy bien y evidentemente esa cosa se desarrolla en los años de estudio, porque uno tiene que acostumbrarse a estar muy atento. Y hay otro aspecto que es que mientras que tú estás dirigiendo, tu oído te permite reaccionar al toque si algo no está funcionando. Ajá. Algún instrumento que está, no sé, se está atrasando, o algún balance que no funciona en ese momento gracias a
yo tengo que estar escuchando constantemente, y si algo no funciona, indicar evidentemente a esto o a otro instrumento que corrija lo que está fallando. Y Mateo, una pregunta. Antes de una función o de un concierto, ¿te dan nervios? ¿Qué es lo que sientes que puede pasar mal en el momento? O sea, ¿cuáles son tus miedos, no? Esa es una pregunta, de artista a artista. Sí, ojo, o sea, porque ¿cuáles son antes de tus salir al miedos? escenario también lo sabes. lo que esconden los directores de orquesta. Suéltalo. A ver, cada músico tiene sus manías, digamos. Claro. Hay que admitirlo con caballerosidad. Porque es un trabajo que puede ser muy estresante, personalmente, si los ensayos han procedido bien, no tengo grandes miedos que pueda pasar algo mal, porque confío en la orquesta. Lo que más me disturba es esperar demasiado en el camerino. Claro. La espera desespera, pues. Claro. Exactamente, o sea, una vez que yo estoy ahí listo con el frac o lo que sea, y faltan todavía 20 minutos, yo empiezo a pasear en el camerino, dejando huellas. Y a veces sucede, exacto, y a veces sucede que viene de repente un asistente y dice, tenemos que esperar porque todavía está llegando. No. Entonces, en vez de las 8, de repente 8:15. Entonces, Claro. los 15 minutos de estar ahí, eso sí, porque me gusta, o sea, cuando estoy muy concentrado, quiero ya dirigir, Claro. necesito ya actuar. Sí. Bueno saber eso. Ya sé, para la próxima vez que vaya a una orquesta, nunca voy a llegar tarde porque voy a pensar, el Claro. director o la directora se están volviendo locos. Claro. Y sobre eso me ha dado mucha curiosidad eso que mencionas de los ensayos. ¿Cómo es la semana de un director de orquesta previo al comienzo de temporada? O sea, ¿ensayan todos los días? ¿Ensayan una vez por semana? ¿Quiénes ensayan? ¿Ensayan como toda la orquesta al mismo tiempo? Sí, se ensaya varios días dependiendo de lo que se está ensayando. Por ejemplo, si se ensaya un concierto, un programa sinfónico, entonces con solo orquesta se ensaya 3, 4 días normalmente, mientras que si se ensaya una ópera que es mucho más larga y tiene otras fuerzas en juego, el coro, los cantantes, se ensaya más. Ensaya evidentemente casi siempre toda la orquesta, y los ensayos, por lo que me corresponde, son la parte más divertida en realidad, porque es ahí donde se construye una, digamos, dicho de forma un poco infantil, sí que, pero se construye una historia por la orquesta. O sea, se va armando poco a poco el programa. Entonces, lo que el público escucha normalmente es el resultado de un trabajo donde orquesta y director se han poco a poco coordinado juntos, el director dando su visión, evidentemente, y la orquesta ensamblándose según esta visión. Y para mí es una parte muy divertida, muy cansada, muy cansada de verdad, porque un ensayo de 3, 4 horas es como un entrenamiento completo en el gimnasio, pero bueno, es muy divertido, conceptualmente es muy divertido para mí. No, además también me imagino que es el momento en que uno pone la obra en acción, ¿no? Y es cuando pasas por todas las emociones, cuando pasas por toda la concentración, además esta sincronía de la que hablaba Blanquita hace un rato, y algo que se habla mucho en el clown, que es la ¿Compenetración? ¿Unión? Comparsa. No. Comunión. Bueno, hay una palabra ahí que siempre me olvido, a pesar de que la uso siempre me olvido, un tema de memoria, pero que todo el mundo se ve y ya sabe qué hacer, y es como entrar en esta acción. Me imagino que ese momento debe ser maravilloso.
Complicidad. Complicidad, gracias. Te lo juro que es una palabra que siempre utilizo y siempre me olvido. Gracias, Mateo. Lo máximo, Mateo. Mateo, y en este momento de complicidad, ¿no? Que todo el mundo se mira, sabe, se escucha y sabe dónde entrar, el director de orquesta cumple una función ahí, pero tajante, y que es con no sé cómo se llama, con la batuta, marca los tiempos y marca la intensidad, pero debe tener señas, signos, gestos que signifiquen algo. ¿Tienen, no tienen? ¿Qué significan? Claro. Sí, o sea, a ver, esa es la parte más complicada de explicar. Claro. Porque efectivamente el director es el único, si lo piensas, es el único músico que no toca directamente la materia sonora. Ajá. Claro. O sea, el director no produce ningún sonido. Ajá. Hasta el compositor tiene que poner notas en un papel y si estas notas no funcionan, la composición suena mal. Pero el director de por sí no produce ningún sonido. Entonces la pregunta de los siglos es, ¿qué haces tú cuando estás ahí? Y es complicado explicarlo, porque efectivamente uno dice, bueno, tú puedes estar y marcas un 3, un 4, pero, o sea, los músicos de por sí ya saben lo que están haciendo. Y es cierto, desde cierto punto de vista, porque ha habido un trabajo previo que es el 80% de realidad del trabajo del director, que no se ve nunca. O sea, esos ensayos 3, 4 días o de 2 semanas que el público no ve, forman parte del trabajo del director y son la mayor parte del trabajo. Durante el concierto, el director, más allá de esto de mantener junta la orquesta, considerando que al día de hoy una orquesta profesional puede tocar junta sin director el 95% del repertorio. Pero más allá de esto, el director tiene una función primero de recordar lo que se ha hecho durante los ensayos, de mantener viva la historia, ¿no? Porque una cosa es haber ensayado una semana y una cosa es en el momento volver a reproducir una sensación, una emoción para que suene como nueva, no para que suene como algo empolvado. Claro. Y otra cosa que es bastante aleatoria, bastante nublada si quieren, pero nuestra función es una función de inspiración en realidad. Claro. O sea, yo soy en ese momento el que tiene los cables de las cabezas de cada músico. Claro. Entonces, si yo tengo tengo que mantener esa complicidad viva desde el primer al último momento, desde el primer ensayo hasta terminar el concierto. Pero es durante el concierto donde uno tiene que explotar lo que se ha hecho, ¿no? Entonces, pero es una cosa muy difícil de explicar. Claro. No, claro, sí. Algo también te logro entender porque pienso también en términos de actuación, es como de tener volver vivo todos los momentos a pesar de que lo hayas ensayado meses o semanas o días, ¿no? Claro. Sí, bueno, muchísimas gracias, Mateo, por habernos acompañado, por estar aquí iluminándonos acerca de este camino de la orquesta. Gracias por tu tiempo y esperamos seguir conversando realmente sobre este tema que es muy interesante. Gracias, Mateo. Cuando quieran, gracias a ustedes. Muchas gracias. Buenísimo. Chao. A mí me encanta esta comparación que has hecho con el teatro, porque también estaba pensando en lo mismo, ¿no? Porque cuando tú haces una función, de repente en el ensayo general, ¿no? Antes del estreno, sale como boom, el estreno sale a veces no tan bien como el ensayo general, y ahí pasa una semana, 2 semanas y va, ¿no? Claro. Entonces es chamba tanto del actor o de la actriz como del director de levantar, Yo lo ¿no? veo de como cachetear un poco la situación. Como dentro de estos ensayos, como se puede caer mucho en la repetición, en lo mecánico, ¿no? Igual los músicos que usualmente son parte de una orquesta son académicos, entonces hay como mucha conceptualización de la música en partituras, en tiempos, ¿no? Entonces sí, no lo había visto así, pero me pareció súper poético el enfoque que nos ha compartido Mateo sobre su rol como director, y me parece totalmente vital. O sea, yo como espectadora
sí puedo sentir la diferencia de ir a ver una orquesta con un director y sin un Claro, director, ¿no? claro. Hay una diferencia bastante fuerte, ¿no? Pero, cuando tocas un instrumento, bueno, no sé, yo toco algunos instrumentos y me ocurre eso, ¿no? A veces toco por memoria y a veces toco como que me meto en la canción y Claro. hay un feeling Interpretas. ahí, claro, y que tú sientes que hasta el cuarto vibra, ¿no? Así la gente te llama por teléfono, hola, ¿qué tal? ¿Estás en concierto? Es como otro feeling, es importante esta parte de la emoción, pero con la misma emoción con la que estamos, vamos a ir a hacer una pausa un ratito, ya volvemos, anda, prepara tu tecito y vuelve para poder seguir hablando y cuestionándonos sobre cómo funcionan las orquestas. Qué interesante todo este tema, la verdad. Yo solamente quiero mencionar una anécdota pequeñito con Carmen Moral, que fue una de las primeras directoras de la Orquesta Sinfónica del Perú. Ella debutó en la Concha Acústica. Tuve la suerte de entrevistar a la maestra. Si está viendo esto, la quiero mucho. Besitos. Solamente tengo eso para decir, ya, continúa. Gracias. Nada más. No, bueno, me gustaría decir que pueden visitarnos en nuestras redes sociales, también en Facebook, en Instagram y en el canal de YouTube. Ah, Blanca nunca le engancha. Blanca siempre está como, Bueno, también pueden visitarnos en el canal de YouTube y dejarnos sus comentarios, sus dudas, porque para eso estamos también, para preguntarnos todos juntos y sus acerca... aportes también para saber qué otros directores de orquesta podemos escuchar. Sí, O directoras de orquesta, ¿O qué exactamente. temas también les interesa Aluzaina. saber, como curiosear? Yo me quedé ¿no? corta con lo del violín. Quería como saber más sobre el protagonismo del violín en una orquesta, ¿no? Próximo programa, parte 2. Parte 2, ¿Su me majestad encanta la orquesta? eso. Bueno, nos vemos. Ya nos vemos. Adiós.